En 1990 tuvo lugar un extraño fenómeno cerca de Los Ángeles. La prensa lo divulgó como las casas volteadas o voladoras y sucedió mientras Octavio del Tránsito Balboa y su familia estaban dentro de la casa. Este caso también fue investigado por Raúl Gajardo. Esto fue más o menos a las 21 horas. Él estaba con su esposa y un hijo menor en su casa. Su casa es una construcción de tapas de pino. Y de pronto empezó la construcción a temblar entera. Y empezó a levantarse el techo. Y yo vi los clavos de 4 pulgadas a la vista. Ellos pensaron que eran terremotos. Ante el pavor de sus moradores, el matrimonio formado por Octavio Balboa y Carmen Insulza, dicen testigos que esa noche, limpia, sin ni siquiera viento, una luz se acercó y luego partió rápidamente. No había viento, que arrancó de raíz los árboles aledaños y quemó la vegetación en torno a la vivienda. Y el señor Balboa, que vive a 70 metros y es el dueño del predio, el patrón, vieron cómo la casa, que es larga como una caja de fósforo y delgada, era elevada en este costado izquierdo y después volcándose, mientras esa masa de luz iba pasando sobre esta casa. Cuando ya tiene la información, el mayor Gajardo pide al testigo que dibuje o describa el ovni avistado. Con tales antecedentes, prepara un minucioso informe consignando todos los datos del hecho como si se tratase de un parte policial. Mi información como oficial de Carabineros nos enseñan de que la verdad y siempre la verdad. Y en esto, el investigador o el ufólogo que empieza a mentir, a inventar, es descubierto rápidamente. Yo conversé con jefes que habían servido en el norte de nuestro país y decían que al final de año tenían un alto así de informes OVNI, reportados por las comisarías, por las tenencias, por las avanzadas. Y eso sencillamente o iba al archivo o se destruía. No había dónde mandar. Yo no tengo ninguna teoría, a diferencia de mucha gente en este campo. Yo soy bien pragmático. Me interesa la verdad, pero no estoy comprometido con ninguna teoría que son extraterrestres, que son armas secretas. El problema con los ovnis es que el término ovni aglutina, en mi opinión, una serie de fenómenos. Hay ciertos fenómenos inexplicables, que no son ni armas ni... De acuerdo. Ya, esos. Ahí estoy abierto, la verdad que estoy abierto. Y depende del día. Hay días que me amanezco más escéptico y digo, esta cuestión es todo sociológica, porque indudablemente que es una de las partes más fascinantes del fenómeno ovni. Se puede estudiar estrictamente como un fenómeno sociológico. Hay también un fenómeno no explicado, o sea, más allá, digamos, del fenómeno natural, porque hay casos que son muy buenos y que son muy bien documentados. Y respecto a esos no tienes ninguna... No, o sea, habría que decir de que estamos a lo más, digamos, estamos lidiando con algún tipo de inteligencia, probablemente no terrestre, puede ser extraterrestre, puede ser interdimensional, puede ser, quién sabe, pero hay algo más de todos estos otros temas, digamos, que acabamos de discutir. Acompañados por el dueño del fondo, Arturo Kröge, nos acercamos cada vez más al lugar en que se encontraría el triángulo de tierra que fue extraído intacto.
Ya no es posible seguir avanzando dentro de los vehículos. Parte final del recorrido hay que hacerla a pie. Continuamos avanzando, guiados por Arturo Kröger y acompañados siempre por Bahamondes. Más o menos, yo creo, ¿Por acá? pienso que es donde veo donde hace como un hoyo ahí el cerro. Sí, sí. En esa dirección derecho hacia abajo. Hacia abajo. Sí. Mientras en el extremo austral del continente buscamos un triángulo, en el norte de Europa existe un enigma que se arrastra desde hace 2 décadas. Se trata de los crop circles, conocidos también como los círculos de Inglaterra. El verano de 1981, el funcionario de la NASA, Pat Delgado, llamó la atención de la prensa británica sobre la existencia de misteriosos círculos en los campos de Inglaterra. Los reportes habían comenzado 3 años antes. Los círculos aparecían de la noche a la mañana y sus diseños se fueron haciendo cada vez más complejos. ¿Encuentros cercanos del segundo tipo? ¿Fraudes? El investigador británico Colin Andrews es autor junto a Pat Delgado del libro Circular Evidence, Evidencia Circular. En este se resume el trabajo realizado desde el día de 1983, en que manejando su automóvil por un camino de las afueras de Londres, vio una plantación de cereales aplastada con 5 círculos en forma de espiral. Cuando se acercó a mirar, las únicas huellas que habían quedado en el lugar eran las suyas. 15 años después, ha visto personalmente más de 2.500 diseños. Entrevistado en Estados Unidos, Andrews reconoce que hay algunos fraudes, pero agrega que ha llegado a la conclusión de que ese fenómeno es verdadero. ¿Cree usted que en alguna parte hay una inteligencia tratando de decirnos algo? Yo pienso que es evidente que los patrones son informativos. Yo creo que contienen información técnica y no tengo ninguna idea de dónde vienen. Es posible que sean extraterrestres y que, llegando al año 2000, deberíamos ser capaces de decirlo sin vergüenza. Cada día la NASA encuentra señales de otra vida. Es muy posible que esté acá. Y es muy posible que nosotros estemos viéndolo por 15 años. Y los escépticos hasta el momento no han ayudado en el proceso de hacer esto de dominio público. ¿No tiene usted siquiera una teoría respecto a quién hizo esos círculos? Yo sí tengo una teoría, que está basada en la síntesis de muchos datos. Mi punto de vista es que la psiquis humana, la suya, la mía, la del gran público, están interactuando con un nivel de, voy a llamarlo inteligencia, porque no sé cómo llamarlo. Aunque hay denuncias de casos en los estados de Washington y Nueva York, y también en Canadá, Australia e incluso Japón, el 90% de los reportes se concentra en Inglaterra a un ritmo de 3 denuncias diarias. La mayoría de ellas se origina aquí, cerca de las prehistóricas ruinas de Stonehenge. Este es Stonehenge, hacia el norte. Esta es la carretera principal que va desde Londres a Exeter. Hay personal de seguridad aquí todo el tiempo. Esta formación apareció en 45 minutos. La línea de fluctuación magnética de la Tierra corre desde aquí a través de este círculo a esta piedra y desde este círculo a esta piedra.
Las dimensiones de Stonehenge están intrínsecamente puestas dentro de este diseño. Esto tiene 900 pies de largo, constituidos por 151 círculos individuales. Nos trasladamos hasta San Francisco a conversar con Robert Shepherd, controlador de misiones espaciales para la NASA en Houston. Es uno de los grandes escépticos en el campo de la investigación de los ovnis. Para este escritor, el origen de los círculos de Inglaterra está muy claro. Sabemos que muchos de los círculos, probablemente la mayoría de ellos, son hechos por tramposos. Y no solamente por los pocos que han confesado hacerlo, sino que porque es muy popular entre los colegiales hacer esto cuando salen de vacaciones. Esa noche, después de la fiesta de graduación, ellos hacen círculos en los cultivos. Porque todas las escuelas terminan al mismo tiempo. Cada año, todas las escuelas británicas salen al mismo tiempo. Entonces, todos los círculos de los cultivos aparecen la misma noche. ¿Y cómo es que no queda huella del desplazamiento de los niños para llegar al lugar donde hacen este diseño? Bueno, no es tan difícil hacerlo. No tienes que aplastar una planta para hacerlo. Solo caminas por las filas, depende un poco de la densidad. Pero si caminas cuidadosamente, se puede hacer. Son figuras sumamente complicadas. Tendrían que ser niños muy habilidosos para diseños tan simétricos. Sí, todos ellos han estudiado geometría, trigonometría, álgebra, todo lo necesario para hacer figuras como estas. Trazar figuras como esas para ser vistas desde la altura no es una tarea fácil. Claro, para que los camarógrafos en los helicópteros puedan mostrarlas en la televisión al día siguiente. Sí, pero es una buena proeza para niños de colegio. Sí, algunas veces los estudiantes pueden desarrollar algo más elaborado. El 10 de septiembre de 1991, dos jubilados ingleses reconocieron ser los autores de varios de estos misteriosos círculos. Durante largas caminatas habían modelado las figuras y para los escépticos el misterio quedaba resuelto. Varios testigos han tenido experiencias que creo que usted o yo podríamos llamar ovnis. Este es un objeto no identificado en el cielo. Esta gente está diciendo, y algunos están filmando esferas pequeñas, muy parecidas al globo de un niño, un globo plateado, muy parecido visualmente y en tamaño. Pero estos objetos, estas esferas, se están moviendo con un propósito. Durante su investigación, Colin Andrews logró recopilar para su libro todos los modelos de crop circles cuyos diámetros van desde los 3 a los 22 metros. Encontró que existía una relación entre algunos diseños y la geometría más avanzada. También encontró relaciones con los milenarios símbolos de los indios Hopi y con los aztecas. Esto, para él, podría representar una nueva espiritualidad, el paso de la conciencia humana a un estado superior. ¿Ha escuchado usted sobre un fenómeno en Chile en que algunos árboles habrían caído de acuerdo a un cierto patrón? Sí, hace poco tiempo me informaron que esto había pasado en Chile.
Tenemos dos casos muy bien documentados en otras partes del mundo donde esto también ha ocurrido, donde las plantas, en este caso árboles, han sido doblados sin romperse, lo que es algo muy inusual. Aquí, mira, aprecia el árbol, está intacto y está doblado hacia abajo. Exacto, está completamente intacto el árbol. La única explicación que se cayeran los árboles, que se reblandeciera el terreno. Esto no es obra de, o sea, o es un fenómeno físico, esto sea algo, pero no humano. Pero humano no. Ahora, esto de un día para otro apareció así. No creo que pudiésemos explicar este proceso en términos normales. Es exactamente lo que está ocurriendo en los campos. Es como si las plantas fueran vaporizadas en una posición, en un área circular. Es posible que el evento chileno sea el mismo fenómeno, y ciertamente me gustaría seguir ese reporte en particular. El ufólogo chileno Antonio Huneus recuerda otro caso similar ocurrido en Francia, en la región de Aix-en-Provence, el 8 de febrero de 1981. El Centro Nacional de Estudios Espaciales, que es el equivalente a la NASA en Francia, investigó un ovni que habría aterrizado en un campo de alfalfa y envió muestras a laboratorios de análisis. Todo esto se hizo a menos de 24 horas de sucedido el hecho, por lo que sus resultados son considerados más válidos que los de otros en que la evidencia se pierde. Todas las muestras estas de alfalfa y de tierra donde había aterrizado este ovni fueron, que por lo demás fue visto a plena luz del día, o sea que también la descripción está bien clara. Eso fue mandado a varios laboratorios del gobierno francés para que se hicieran los análisis. Tal vez los análisis bioquímicos fueron los más interesantes. Entre otras cosas, se comprobó la clorofila de la alfalfa había desaparecido. Y tal vez aún más impresionante fueron los cambios bioquímicos que pasaron en que las plantas de alfalfa eran jóvenes. Fisiológicamente eran plantas jóvenes, pero después de este incidente se pusieron bioquímicamente viejas. Y no hay explicación en la naturaleza para ese tipo de fenómenos. A una hora de Puerto Natales, después de abandonar los vehículos y después de una larga caminata, al parecer hemos llegado al valle que aparece en la fotografía. Ya, el camino principal está a los pies de esa meseta que se veía en el fondo. Ya. Con erosiones, ¿cierto? Sí. Ahí en el fondo. El puesto, este es el que estuvieron hace un rato. Sí. Y este es el otro. Aquí vemos el techo, que es este, que baja hasta acá, y que tenemos ahí. Así que por lo tanto eso tiene que estar por acá. Más o menos esta dirección. Esta dirección tendríamos que caminar. Pero tendría que ser más o menos por esta zona, por los cerros. Tras un largo y difícil recorrido, hemos llegado al final de la búsqueda. Más de 15 años después de reportado el avistamiento de un ovni, asociado a la remoción de un triángulo de tierra, nos acercamos al lugar en que supuestamente ocurrió. ¡Acá está! ¡Acá está! Por fin. Aquí está. Lamentablemente tapadito de agua. Porque esto lógicamente ya las huellas han desaparecido. Pero podemos más o menos hacer una medición de 1, 2, 3,
casi 4 metros. 1, 2, 3, 4 y un poco más. Unos 5, 10 por 3, 90 por 4, 20. Sería más o menos este triángulo que hace unos 15 años atrás vino alguien a levantar un champón, cuyo champón lo tenemos acá. Aquí tenemos el pedazo de tierra de champa que se sacó de pasto. Permanece aún acá al lado de este triángulo y está perfectamente bien conservado, lógicamente con más pastos y ahí lo tenemos. Como ustedes pueden observar, este champón está intacto, no está partido en ninguna de sus partes interiores. ¿Cómo se pudo sacar este champón? Porque esto fue, algo se metió debajo como una especie de pala, se levanta el champón y se deposita acá. Aquí hemos caminado más de 2 horas. Tenemos, desde que dejamos el camino, llevamos como 1 hora en vehículo. De manera de que alguien por venir a hacer una broma es imposible que la haga. Porque tendría que llegar con alguna maquinaria especial. Hace 15 años atrás acá era imposible, como decía el señor antes, acá no se podía llegar en vehículo, solamente a caballo. Entonces prácticamente imposible que haya venido alguien a hacerlo, es algo, un fenómeno antinatural tal vez. ¿Qué cuenta la gente acá? ¿Tú has escuchado alguna vez de leyenda o algo así? No sé. ¿Sobre esto? Simplemente que un día se empezó a escuchar el rumor de que había aparecido algo, que se había posado algo sobre la Tierra, ¿cierto? Había sacado una champa de tal y tal tamaño. Y todo el mundo concuerda en que son ovnis, objetos voladores no identificados, porque yo creo que ningún ser humano puede hacer eso, ¿no? Así que seres humanos, para mi modo de entender, es imposible que lo hayan sacado, levantado y trasladado hasta acá y que quede intacto. De un modo increíble y embargados por la emoción, logramos dar con el triángulo de tierra que más de 15 años atrás fue inexplicablemente arrancado y luego abandonado. Frente a este extraño fenómeno se abren muchas interrogantes. ¿Quién pudo hacer algo así? Estamos siendo objeto de observación e investigación por seres de algún otro mundo, extraterrestres, de fuera de la Tierra, que quieren averiguar nuestras costumbres, forma de vida, tal vez tecnología. Si es así, es indudable, primero, que no comprendemos su método, la forma en que están tratando de averiguarlo. Y en segundo lugar, es indudable que hay muchos rastros en toda la Tierra de distintos fenómenos para los cuales no tenemos explicación. De los aviones parpadean, pues no parpadean. Como que aceleró.